Estoy roto. Equipo, buenos días a todos, buen día. Dice, mira, pues la bola tiene que botar por detrás de la línea. Bienvenidos a Vigo, equipo, son las 7 de la mañana y hoy toca vlog. Estamos en Vigo para hacer un workshop, un taller de un día completo sobre la metodología que utilizamos en la academia para entrenar jugadores profesionales y no profesionales y para crear nuestros ejercicios. Estoy roto. Pues mira qué cookie. Buenos días, David. Buenos días. Bueno, está lloviendo, llevamos una semana de lluvia. Madre. Buenos días. ¿Qué tal? Todo bien. Bienvenido, vlog. Equipo, buenos días a todos, buen día para todos. Amigos portugueses, mi portugués es muy malo. Muchas gracias. Para nosotros es una alegría poder estar aquí compartiendo con vosotros lo que hacemos en el día a día en nuestra academia, que es básicamente lo que vamos a hacer aquí, así que estamos muy felices y sobre todo con el objetivo de poder ayudar a todos esos entrenadores. ¿Me seguís escuchando seguro? Sí. A todos vosotros como entrenadores, bueno, que podáis caminar por donde nosotros caminamos cada día, un montón de ruido y suerte y sí, pero hay elementos que son comunes a todos los jugadores que son top 8. Todos tienen unas características parecidas. Luego, nosotros vamos a preparar a nuestros jugadores para que el que quiera pueda llegar. Por eso la derecha no se puede enseñar igual, por más que el pádel, digamos, es el mismo deporte, sí, pero cada vez hay más matices y la derecha no se puede explicar igual en el 2025 que la aplicábamos en el 2005. Es la base, es lo mismo, es el mismo deporte y todo, sí, pero nosotros no sabemos de cada 1000 alumnos que hay en una academia, aquí hay 700 alumnos en la academia, si no me equivoco. ¿Quién te dice que no hay 3 o 2 o 3 que van a dedicar su vida? Hemos dicho la 1, la 2, ahora voy con la 3, por ejemplo. Francisco Madureira, Fernando Tocha, Fabián Gutiérrez, Diego Gutiérrez y Abel Muñiz, de habla portuguesa, Thomas Cowan, Lino Rosado, Tiago Amado, Nuno Pestana, Fernando Luz y Alberto Méndez. Clases así muy personalizadas, alumnos de gran nivel, pero bueno, yo lo que haría al principio sería pues quedar con él para conocernos un poco más y generar un vínculo así un poco más cercano para que sea todo más sencillo a la hora de entrenar y lo que hicieron ellas dos, ver cuáles son sus objetivos y a ver si concordamos en los mismos y ir hacia el mismo sitio los dos. Todo os va a pasar en algún momento, si no os ha pasado ya. Y lo que quiero es que hagamos este ejercicio mental por la siguiente, o sea, por esta pregunta por supuesto y después por la siguiente también para que analicéis a nivel de calidad el proceso de vuestras academias. Grupo 1, el grupo 1 se va a quedar aquí. El grupo 2 se va a quedar aquí. El grupo 3 va a aquella pista. Grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4, ¿vale? El grupo 1 está conmigo, David el siguiente, Mario, Íñigo, y empezamos con los ejercicios de continuidad y bloqueo, ¿vale? Profundo, ya, pero ¿cómo de profundo? ¿Vale? Entonces, si tú me dices, me vale la línea también, ¿eh? Tú dices, mira, pues la bola tiene que botar por detrás de la línea. Y si no, me dices, por detrás de esto. Imagínate que dices, aquí, necesito que aterrices. ¿Qué es profundo? ¿Cuánto? Detrás de la línea blanca. Pues ya está. O sea, algo que tú puedas decir, no, está mal, tú que me has dicho, ¿qué es profundo? ¿Qué es profundo? ¿Vale? Lo que tú me digas. ¿Vale? Pónsela a ese también.
Entonces, cuando el alumno entra, tú se lo tiras y con confianza. ¡Pum! Tiene que ir por detrás de aquí. O sea, tal como has planteado la base, es un ejercicio, es a esto que trabaja, este ejercicio que trabaja, la transición. O sea, es un ejercicio para trabajar las transiciones. Entonces, si vamos a hacerlo así, está perfecto, pero en algún momento, si no, o sea, estábamos intentando trabajar el bloqueo, que si no lo puedes hacer con este ejercicio, después hacemos otro, ¿vale? Entonces, para mí este ejercicio tiene sentido. Si lo que están trabajando es la transición, está perfecto, y si lo que buscas es que haya bote pronto, solamente le tienes que añadir una cosa, y es que él, cuando ves que él tiene que jugar una larga y la siguiente pelota hacérsela botar a los pies, y el de ahí tiene que jugar una con bote y trata de que la siguiente con bote sea cuando se adelanta de la línea blanca. Te hago la demostración. Tú juegas conmigo, ¿vale? Tú vas a estar siempre en el fondo, siempre en el fondo. Y yo lo que voy a hacer es, una pelota la voy a golpear por detrás de la línea blanca o de la línea amarilla en este caso, y la siguiente obligatoriamente tengo que estar delante de la línea amarilla. Yo voy a intentar volearlo todo, pero tú la segunda intenta que me la hagas botar. Vale, aquí he ganado yo. Bien, ahí él me ha enganchado, ¿vale? Porque ahí me la baja. Entonces, ¿qué va a intentar él? Jugar una larga y en la siguiente, que según viene, me la tiene que hacer botar. Y yo tengo que intentar que no me la deje botar. O a lo mejor es colaborativo. Y digo, no, yo voy a intentar hacer el bote pronto y él también. Eso lo elegís vosotros. Equipo, aquí estamos, bueno, como podéis ver, ahora echaréis un ojillo, nos hemos dividido en pistas, llevamos todo el día, no he podido prácticamente grabar, pero llevamos todo el día. Primero la parte teórica, donde hemos aterrizado lo que es la metodología que utilizamos en la academia, que parte de, bueno, es un poco complejo para los que no sois entrenadores, pero bueno, básicamente partimos de analizar los partidos de los jugadores y sacar una serie de análisis y estadísticas de lo que sucede, y a partir de ahí pues empezamos a construir la táctica utilizando las herramientas técnicas pues, que podemos imprimirles y que le podemos dar a los jugadores. Así que nada, el taller consiste en enseñarles cuáles son esas herramientas, cómo construir ejercicios, y más que darles pues una serie de ejercicios, lo que les damos es el método, es oye, cómo construir, cómo aprender a construirlos. Es un poco más difícil que darles 100 o 200 ejercicios, pero más reconfortante porque al final cuando tú tienes un método para crear tus propios ejercicios no los tienes que memorizar, sino que los haces.